a la hora que estén viendo esta grabación. Esta clase comienza con ahora como vamos a hablar sobre movimiento en dos dimensiones. Entonces, ya vamos a calcular lo que ya vimos en las clases pasadas, lo que era velocidad, este, desplazamiento, distancia. Ahora vamos a combinar estos movimientos en situaciones que ya van más allá de solamente de MRU o MRV, son movimientos combinados. En este caso, tenemos una canica, se desplaza sobre una superficie horizontal y choca con una pared vertical. Antes del impacto, la canica tiene una rapidez de 8 metros por segundo y su velocidad forma un ángulo de 30 grados por encima del eje positivo. Después del rebote, la rapidez disminuye a 6 metros por segundo y suele formar un ángulo de 150 respecto del eje en el tiempo de contacto con la pared, es de 0,20 segundos. Determine la magnitud de la aceleración media. Entonces, en este caso, podríamos hacer el esquema para podernos guiar un poco, porque siempre normalmente se le pide a los estudiantes que para que se puedan guiar o hacerlo un poco mejor, siempre recomendable es tratar de usar una forma gráfica, algo más visual, se podría decir. Con algo más visual, ellos pueden trabajar y sería un poco más fácil para ellos. Entonces, lo que usted ve sería dibujar la pared y dice que inicialmente cuando choca tiene una velocidad que es de 30 grados con respecto a la horizontal y luego cuando rebota sale con otra velocidad que forma 150 grados con la vertical. Entonces será la velocidad inicial y acá sería la velocidad final. ¿Ok? Entonces, esto también se puede asemejar a cantidad de movimiento, pero como no estamos viendo cantidad de movimientos en cinemática, entonces será un poquito más fácil. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como nos piden la magnitud de la aceleración media es un vector que se caracteriza por ser el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. En este caso, el cambio de velocidad se define como la velocidad final, el vector velocidad final menos el vector velocidad inicial, entre ese intervalo de tiempo. En este caso, si nosotros hacemos un poco el análisis, ¿qué tendríamos? Tendríamos primero encontrar los vectores en su forma cartesiana. En este caso tendría un vector con rapidez. El vector velocidad inicial sería un vector con rapidez de 8 y como está direccionado en el eje horizontal con ángulo de 30 grados, sería coseno de 30, el eje, seno de 30. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la velocidad final? En la velocidad final, trabajando con el ángulo tal cual me lo dan, sería 6 coseno de 150, seno de 150, tomando el ángulo trabajado en la base. En la base. Si dan cuenta, estamos haciendo los cálculos. Sería 8 la velocidad de impacto, la inicial, y 6 la velocidad con que sale disparado. Ya, ahora hay que hacer esos cálculos de cuánto quedaría. ¿Cuánto queda la velocidad inicial? Déjenme buscar una calculadora para poder hacer el cálculo, porque no tengo mi calculadora a la mano. Entonces podemos hacer el cálculo y nos podemos fijar que el cálculo sería 8 coseno de 30, que me daría un valor de 6,93. 6,93, coma, y otro sería 4 porque si es seno de 30, no sería 4, sería seno de 30.
¿Cuánto me da? Me da 4. Ya, veamos el otro caso. El otro caso sería 6. Así mismo sería 6 por coseno de 150. Va a quedar negativo. Igual a simple vista podemos darnos cuenta de eso. Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría menos 5,20. Velocidad final me daría menos 5,20. Vamos a ir los significativos decimales. Acá sería, en cambio, con el seno, 3. Ya tenemos los vectores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La diferencia entre el final y el inicial. Entonces, la aceleración media me va a ser igual al vector final menos 5,2. Las componentes, estamos restando las componentes. Eso es en X y en Y sería 3 menos 4. Final menos 5,20, inicial 6,93. Final 3, inicial 4. Entonces, ¿cuánto me daría esa operación? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular a la mano. A ver cómo quedaría. Quedaría menos 5,2 menos 6,93. Eso sería menos 12,13, coma menos 1. Ya, esto sería solamente la parte superior. La parte inferior sería 0,02. Quiere decir que cada una de las componentes se va a dividir para eso. Déjenme poner un poquito mejor para que se pueda entender. Porque aquí no vamos a hacer que se supone que solamente es el cálculo del cambio de velocidad. El cambio de velocidad, el vector cambio de velocidad. Entonces ya tenemos el vector cambio de velocidad. Lo que vamos a hacer, el vector cambio de velocidad, se lo va a multiplicar por un escalar, que es el cambio de tiempo. Lo que me daría menos 12,13 entre 0,02, coma, menos 1 entre 0,02. ¿Cuánto me daría eso? Sería menos 12,13 entre 0,02. En X me da menos 600, en X me da, perdón, menos 606,5 y en Y me daría menos 50. Ya, teniendo eso, vamos a sacar la magnitud, porque esto sería la aceleración, el vector aceleración. Vector aceleración media, que sería, en este caso, menos 606,5, menos 50. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la magnitud. ¿Cómo es la magnitud? La magnitud sería, en este caso sería, las componentes al cuadrado, en raíz cuadrada. Sería 606,5 al cuadrado más 50 al cuadrado. Eso es 600, si nos cuadra. Nos quedaría 608,56 metros por segundos al cuadrado. Acá también es metros, segundos al cuadrado. Ya. Entonces encontramos solución. Entonces ahí estaría la solución del problema. Cuadra con la respuesta planteada inicialmente. Ya, ¿qué conceptos se vieron aquí? Aquí el concepto se vio cómo se trabaja ya con vectores con la velocidad.
tanto velocidad final como velocidad inicial, y usamos la definición de velocidad de aceleración media, que la aceleración media se calcula como una tasa de cambio, el vector, el vector cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Recuerden el cambio de tiempo un escalar. Como un escalar podemos aplicar directamente la división de las componentes por ese escalar. Ahí no tengo ningún problema. Ya. Para terminar con los problemas del día de hoy, porque vamos a hacer solamente dos, para poder dosificar, con el último cerrar ya vamos a plantear un modelo, el modelo general de un movimiento parabólico. Dice, se lanza una piedra desde la azotea de un edificio con una rapidez de velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de inclinación con respecto al horizontal. La altura del edificio es h, despreciando la resistencia del aire, determina la expresión de la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de tocar el suelo, demostrando que la misma es independiente del ángulo. Ya. Se lanza, a ver, se lanza, vamos a ver, vamos a plantear el modelo inicial. Tengo la azotea y aquí tengo la roca que va a ser lanzada. La roca que va a ser lanzada. Ya, entonces esa piedra se lanza con un ángulo. Dejémoslo un poquito más acá para poder visualizar el ángulo. La piedra se lanza a partir de un ángulo que vamos a poner aquí con respecto al horizontal. Ya, ese ángulo con respecto al horizontal sería el ángulo θ. Ya tengo el ángulo y tengo la velocidad inicial. Usted sabe que cuando tenemos este tipo de movimientos, el movimiento es, en este caso, sería, va a comenzar a moverse así y va a tener una altura. Entonces dice que el edificio tiene una altura h. Entonces de aquí hasta el suelo hay una altura h. Aquí y acá hay una altura h. Ya, entonces aquí hay una altura h. Y como está debajo, vamos siempre a hacer hincapié en esta parte. Nivel de referencia. Cuando algo está por debajo del nivel de referencia, ¿qué pasa con el, con la solución? El nivel de referencia. Entonces todo lo que está acá abajo va a ser y igual a menos h, porque está por debajo del nivel de referencia. Ya, entonces, vamos a calcular, porque aquí va a ser el punto de golpe, antes, bueno, el punto de impacto, y aquí es la velocidad que nos piden. ¿Qué velocidad hay aquí? Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, ya vamos a plantear los modelos de ecuaciones que podemos usar. Aquí podemos usar ¿qué ecuaciones? Aquí vamos a usar las ecuaciones de X. Bueno, como es un movimiento en donde no hay fricción del aire, solamente tenemos el cálculo de la aceleración de la gravedad, la velocidad en X va a ser la misma inicial. Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Porque la velocidad en X no está cambiando. Pero ¿qué pasa con la velocidad en Y? La velocidad en Y sí tiene cambio. Ese cambio se debe a que el movimiento en Y sí es acelerado. Entonces la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial, ¿ok? Por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Ya, esa es una de las ecuaciones que podemos usar. La otra ecuación sería la velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado. Recuerden que el seno del ángulo es el cuadrado. Menos dos veces la gravedad por delta Y. Ya. Entonces, como nos piden encontrar la velocidad final en base, bueno, el módulo, nos piden encontrar porque no hay diferencia de la resistencia del aire, también la expresión de la magnitud módulo, entonces tenemos que encontrar las dos velocidades. La velocidad en X no va a cambiar, pero la velocidad en Y va a depender de la altura, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. En este caso, la velocidad va a ser igual, en este caso, a la velocidad en X
coma, la velocidad en y. Como se acabó de explicar, la velocidad en x va a ser la misma. Va a ser velocidad inicial, coseno del ángulo, coma, velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial. En este caso sería la raíz cuadrada de eso. Sería la raíz cuadrada de la velocidad en y. Velocidad inicial en y, bueno, sería velocidad inicial nomás. El seno del ángulo menos 2 veces gravedad por menos h. Eso es delta y. Todo en raíz cuadrada. Esa sería una de las componentes. Ya, podría ser positiva o negativa. En este caso es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque apunta hacia abajo. Recuerden que eso es parte del nivel de referencia. Entonces aquí podemos poner la velocidad que está aquí en este punto va a ser negativa. Ya, ok. Ahora, ese es el vector, pero nos piden la magnitud. Vamos a sacar la magnitud. La magnitud, recuerden que la magnitud de un vector al cuadrado es las componentes al cuadrado. O sea, va a ser velocidad inicial al cuadrado por coseno del ángulo por coseno del ángulo al cuadrado. Y como elevo al cuadrado sería más esta operación que es una raíz. Aquí me comí el ángulo por si acaso, seno del ángulo. Ya menos o menos me da más, 2 veces gravedad por altura. Todo elevado al cuadrado. El cuadrado me mata el signo menos y aparte se lleva la raíz. Y me va a quedar velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo más velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo más 2 veces gravedad por altura. Si usted se da cuenta, podemos usar identidad trigonométrica. Me voy a sacar factor común. Velocidad inicial por coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo más 2 veces gravedad por altura. Esto por identidad trigonométrica, esto es 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Velocidad inicial más 2 veces gravedad por altura. Entonces, esto sería ya el módulo al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Y ahí está demostrado que no depende, ese módulo no depende del ángulo. Entonces, ahí demostramos eso. Usamos los principios de tiro semiparabólico, porque el tiro va a ser semiparabólico, porque estamos asumiendo que se lanza desde la orilla de un acantilado y estamos trabajando con eso. Entonces, hasta ahí es un problema que se usa planteamiento. ¿Por qué también es importante esa parte? Porque recuerden que también podemos hacer aquí, antes de iniciar al contenido explícito, podemos tener una trayectoria parabólica. Hagamos la trayectoria parabólica. Una trayectoria parabólica es una trayectoria que más o menos, vamos a trazarla bien. Ya, la trayectoria parabólica, donde tiene el mismo inicio, vamos a tener aquí el punto más alto. Ya. Una partícula que tiene movimiento parabólico, comienza un movimiento aquí con una velocidad tal que eso va a subir, va acá a partir lo mismo, aquí es lo máximo que llega y acá vuelve a, pero con la velocidad hacia abajo. Ya, ¿qué pasa con estos gráficos que vamos a hacer? Si usted se da cuenta, cada que se está moviendo esta partícula, la velocidad en X no va a cambiar, va a ser exactamente la misma con que inició.
exactamente la misma. La que va a cambiar, vamos a explicarle al estudiante que está cambiando, es la velocidad en y. Eso se debe a la aceleración de la gravedad. Pero usted se da cuenta que cada vez hay un punto donde inicia bien hasta que se hace cero y comienza a descender hasta que llegue al mismo valor de la magnitud que inició. Entonces, eso sería como que el gráfico para iniciar. Este es un movimiento parabólico normal. Y ahí se puede explicar que esto se debe, el movimiento, la esfera no sube más y tiene un tope máximo para subir. Eso depende de qué? Depende de la gravedad. En cambio, en X siempre se va a quedar moviéndose así. Entonces, cuando una partícula alcanza lo más alto que puede, esto se llama altura máxima, el Hmax, que le sabemos decir. Y esto ocurre cuando la velocidad en y es cero. Es decir, que el objeto ya no sube más y ya comienza a cambiar su trayectoria, comienza a caer. Esto es efecto de la gravedad. Entonces, son efectos que hoy podemos calcular y decir, explicar los tipos de movimientos que hay aquí. Sabemos que en el eje X, aquí podemos explicar, o se le puede explicar, en el eje X tenemos MRU y en el eje Y tenemos MRV. El estudiante solamente cree que MRV es cuando tiene este tipo de movimiento y la caída libre o el tiro vertical es cuando soltó la caída libre o el lanzamiento vertical hacia abajo. Eso es MRV también, solo que el estudiante está acostumbrado solamente que la caída libre, que sí, que la gravedad, pero todo movimiento que sea acelerado es MRV y todo movimiento que se mantenga constante es MRU. Ya, en este caso, ¿cuáles serían las fórmulas que podemos trabajar? Son las típicas de si el X es MRU, X tendría su velocidad, que es inicial, por el coseno del ángulo y su recorrido. Eso es velocidad en X por el tiempo. El tiempo que comparten los dos movimientos es exactamente el mismo. Es decir, cuando usted calcule delta Y, se está calculando con el mismo tiempo que usa el movimiento en X. Es el mismo tiempo. Entonces, cuando usted calcula la curva, bueno, el valor de Y, que el valor de Y tiene, si se da cuenta, por eso es una parábola, porque tiene forma parabólica. Y es una parábola cóncava hacia abajo. ¿Por qué cóncava hacia abajo? Porque recuerde que la apertura, el valor que multiplica al término al cuadrado, siempre te indica hacia dónde va la concavidad. Entonces, está ahora hacia abajo. Entonces, bajo esas indicaciones, usted tendría este tipo de movimiento. Ya. Este movimiento no es difícil, solamente se complica muchas veces por los ángulos, porque hay que aplicar identidades trigonométricas, uno que otro problema de la complejidad del uso de la calculadora, pero de ahí esto no es tan difícil. Más va por la parte de las magnitudes, de cómo manejar los vectores, del concepto previo de que este movimiento es un movimiento combinado y también en los problemas a veces suelen estar un poquito no mal redactados, sino redactados de tal manera que el estudiante a veces se confunde y suele marearse. Ya. Este sería un problema típico. Vamos a dejarlo ahí para que quede planteado y la próxima sesión lo comenzamos a avanzar. Entonces aquí nos piden una velocidad mínima. Recordemos que cuando ya un objeto sale de una superficie horizontal y comienza a caer, y eso es un tiro semiparabólico, porque está horizontal hasta que comienza ya a caer. Entonces lo que queremos saber es cuál sería la velocidad para que pase rozando y no se pegue a esa persona, porque va a tener un movimiento parabólico. Entonces, eso vamos a determinar la próxima vez, la próxima clase, en la próxima sesión. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí porque hay cosas también tienen que hacer la actividad previa de cómo identificar este tipo de movimientos